decías el gozo perdido. Muchas veces hay situaciones que nos empujan a perder el gozo que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, y a veces son culpa de nuestras propias malas decisiones, a veces son culpa de decisiones malas que otros que están cerca toman y nos afectan, a veces son circunstancias de la vida que Dios permite y que apuntan a robarnos el gozo, a quitarnos el gozo que deberíamos tener. Y bueno, quizás hay personas aquí que ya han perdido el gozo, o quizás personas que por lo que están pasando su gozo está amenazado, y están allí luchando para no perderlo. Bueno, la pregunta es, ¿dónde buscar el gozo perdido? Para entender un poquito, vamos a definir qué es exactamente el gozo, porque a veces confundimos el gozo con felicidad, con entusiasmo, pero fíjense una definición sencilla, pero que tenemos que tenerla clara en nuestro corazón para entender el tema que vamos a tratar. El gozo es un estado de profunda tranquilidad, seguridad y esperanza que no depende de las circunstancias. O sea, el gozo no es algo que va a depender de que esta tarde salga campeón Argentina. Nos puede dar una gran alegría, pero no es eso el gozo. No es de que mañana vayas y llegues al trabajo y te diga, te han ascendido y te han aumentado el sueldo. Te va a dar una gran alegría. Especialmente se van a poner alegres tus acreedores. Pero eso es alegría. El gozo es algo que no depende de las circunstancias, sino del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu en nuestros corazones. Es algo que Dios produce. Y es la certeza activa de confiar que al estar en las manos de Dios, al final todo va a estar bien. Las circunstancias se pueden ver oscuras, difíciles, pero uno sabe que está en las manos de un Dios soberano, poderoso, amoroso, y podemos cantar como Evan Kraft, que canta esa canción, todo va a estar bien, y repite esa frase. Pero no es una declaración positiva, porque sí, es afirmarnos en quién es Dios, en sus promesas, y saber que Dios está en control y que podemos decir como Pablo, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Al final todo va a estar bien por causa de quién es nuestro Padre, de quién es nuestro Dios, de quién cuida de nosotros, quién nos acompaña. Quiero mostrarles que Dios desea que nosotros tengamos gozo. Fíjense ahí cuando el Señor Jesús está en ese sermón del aposento alto y cuando ya va con sus discípulos, Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Yo les he hablado de esto para que tengan un gozo completo, para que estén llenos de gozo. El Señor Jesús quería que sus discípulos tengan gozo. En Tesalonicenses está como un mandamiento, estad siempre gozosos. Y también en Filipenses dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y vemos que Dios quiere que nosotros tengamos una vida llena de gozo. Y esto es importante para que podamos atraer a otros hacia Dios. Si otros ven en nosotros una vida amargada, una vida quejosa, una vida triste, difícilmente se van a interesar por quién es nuestro Dios, por quién está detrás nuestro. Pero cuando ven a alguien que vive una vida de gozo, una vida plena, una vida como la que dijo el Señor Jesús que vino a traer. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces dice, a pesar de que tiene circunstancias difíciles, ¿de dónde saca ese gozo? ¿De dónde saca esa paz? ¿Por qué está tranquilo? ¿Por qué parecería que todo está bien cuando aparentemente no todo está bien? Hay algo aquí especial. Claro, eso especial es Dios. Y tenemos la oportunidad de hablar del gran Dios que tenemos y de cómo podemos descansar en Él, confiar en Él, esperar en Él y aún en medio de las tormentas tener paz y tener esperanza. Yo quiero que miremos una historia donde hay una mujer que está rodeada de circunstancias que le iban a robar el gozo. Esta mujer estaba quizás a punto de perder el gozo o ya lo había perdido. Y vamos a ver
y aprender de esta historia. Segunda Reyes 4, capítulo 1 al 7, lo vamos a tener en la pantalla, así que lo podemos leer ahí. Si quieren lo buscan en sus Biblias, si quieren marcar algo. Leemos esta historia. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, Eliseo era el profeta: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y con lo que quede vive tú y tus hijos. Y aquí nos encontramos con esta mujer que vemos su situación. Primero estaba viuda, había fallecido su esposo. En ese tiempo, en esa cultura, este era un estado de mucha necesidad, de mucha vulnerabilidad. Casi siempre en la Biblia, cuando se habla de los más necesitados, se habla de las viudas y de los huérfanos. Y había quedado en esta situación esta mujer, viuda, pero no solo viuda, pobre. Muchas veces quedaban viudas, pero sus maridos habían acumulado una cierta cantidad de dinero, pero esta mujer quedó no solo viuda, sino pobre. Y es posible, no explica la Escritura por qué, pero es posible que la enfermedad de su marido le haya impedido trabajar y le haya consumido todos los bienes en los tratamientos médicos, así como aquella mujer con flujo de sangre que quedó totalmente despojada de sus bienes por ir detrás de muchos médicos y ninguno había logrado nada. Quizás este hombre que ahora había muerto había gastado todo lo que tenía por su salud y ahora esta viuda había quedado pobre. Pero no solo pobre sin nada, sino endeudada, porque vienen los acreedores y dicen: tenemos que cobrar la deuda. Así que estaba pobre y estaba endeudada y estaba amenazada. Estos acreedores no iban a quedar así con los brazos cruzados: bueno, se murió y listo. No, nos tienes que pagar. Hay una deuda aquí familiar. Y también estaba desesperada porque la forma en que los acreedores querían cobrar la deuda era llevando a 2 de sus hijos como esclavos. Y esto significaba que sus hijos iban a perder la libertad, que sus hijos iban a perder el bienestar, que iban a ser maltratados, explotados. Y pueden ustedes imaginar el dolor de una madre que veía a sus hijos con este futuro. Estaba totalmente desesperada y estaba angustiada, pero también estaba confundida. Porque allí aclara, cuando habla con el profeta: tú sabes que mi esposo era un hombre temeroso de Jehová. Éramos una familia que amábamos a Dios, que obedecíamos a Dios, que estábamos en sus caminos. Y mirad en la circunstancia en la que nos encontramos, y seguramente ella estaba confundida. Es la pregunta que a veces nosotros nos hacemos cuando tratamos de caminar de la forma más recta posible y de pronto nos atacan circunstancias totalmente difíciles y preguntamos: ¿pero por qué? Porque muchas veces pensamos que algo hemos hecho mal, que nos hemos equivocado. Y estaba confundida. Señor, tu siervo era un hombre temeroso de Dios y mirá cómo está, cómo ha quedado su familia ahora. Y sin lugar a duda esta mujer estaba tal vez con el gozo ya destruido o a punto de irse. Y por eso es que yo creo que esta historia nos enseña dónde buscar el gozo perdido o cómo conservarlo si aún lo tienes.
Tal vez estás enfrentando circunstancias difíciles en tu vida. No sé de qué naturaleza. No sé si es tema económico, si es tema familiar, qué es lo que puede estar pasando, o si es un tema de salud y algo que te está angustiando y que está amenazándote con quitarte el gozo, que te está diciendo, te voy a arrebatar ese gozo que el Señor te ha dado, y te encuentras allí a punto de perder el gozo, o tal vez con un gozo ya totalmente apagado. Y esta historia nos enseña justamente eso. ¿Dónde vas a buscar el gozo perdido o cómo conservarlo si aún lo tienes? Y vamos a ver a esta viuda qué es lo que hizo y vamos a aprender de ella. En primer lugar, o el primer paso, es buscar a Dios de todo corazón. Muchas veces las circunstancias adversas lo que nos estás diciendo es aferrarte con más fuerzas a tu Dios. Búscalo con todo tu corazón. Fíjense, esta viuda dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Y buscar al profeta en ese tiempo era justamente buscar a Dios. El profeta era aquel que hablaba, digamos, a las personas de parte de Dios. Era a donde uno podía llevar su causa para presentársela a Dios. El hecho de ir al profeta a buscar ayuda, solución, respuesta, era ir a buscar directamente a Dios. Y clamó a Eliseo. Y allí le expone su causa: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por esclavos, por siervos. Y allí va a abrirle su corazón y exponer su causa al profeta, que significaba ir a Dios. Y es lo que nos invita a nosotros a hacer cuando estamos en esas situaciones difíciles de la vida. No buscar una solución en un banco si tienes un problema económico. No buscar solución en un psicólogo, en un psiquiatra si tienes problemas emocionales. Buscar primeramente a Dios. Recurrir a Dios, porque Dios está allí al alcance de la mano, esperando que vayamos a clamar a Él, a suplicar a Él, abrirle nuestro corazón y mostrarle por todo lo que estamos enfrentando. Lo bueno de Dios es que no necesitamos maquillar la circunstancia por la que estamos pasando. A veces cuando hablamos con otras personas queremos contar la historia de una manera que no quedemos tan mal. No somos tan honestos, no somos tan sinceros, porque no queremos mostrar todas nuestras miserias y todas las cosas que están mal en nosotros, y tratamos de contar nuestra historia con ciertos matices para no quedar tan mal. Pero cuando vamos a Dios sabemos que Él lo sabe todo y que no tiene sentido a Él no abrirle totalmente nuestro corazón y decirle: Señor, esto es lo que soy, esto es lo que me pasa, esta es la circunstancia en la que me encuentro, y ser totalmente honesto y sincero con Dios. Y ahí podemos buscar a Dios y abrir nuestro corazón. El solo hecho de hablar con Dios y de expresar en palabras lo que nos pasa ya es un principio a sentirnos mejor y a empezar a mirar de otra manera la solución. Ahora, buscar a Dios significa buscarle por medio de la oración. Por eso dice allí Pablo a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego, acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Dice: no te preocupes por nada. Sé que tu situación es difícil, pero no te preocupes por nada. Orá por todo. Orá con toda oración, una oración perseverante, con ruego, una oración humilde, con acciones de gracia, una oración con fe, sabiendo que Dios te escucha, que Dios va a responder. Aunque no sepas lo que Dios va a hacer algo, porque Dios es fiel. Y Dios ha prometido escuchar nuestras oraciones y responder a nuestras oraciones. Entonces anda a Dios con toda oración, con todo ruego, con acción de gracia, y dice: la paz de Dios guardará tu corazón. La paz de Dios separará la puerta de tu corazón como un centinela que va a cuidar tus emociones para que no te deprimas, va a cuidar tu voluntad para que no te entregues al pecado como una manera de escapar de la situación en la que te encuentras, va a cuidar tu mente para que no llegues a la locura, como muchas personas que han sido abrumadas por las circunstancias han llegado hasta perder la razón. Busca a Dios con todo tu corazón y Él se va a parar
a la puerta de tu corazón como un guardia, como un centinela que no va a dejar entrar la inmoralidad, no va a dejar entrar la depresión, no va a dejar entrar la locura. Ahí está, pero busca a Dios con todo tu corazón. Y también por medio de la comunión, porque a veces la forma en que Dios responde, y muchas veces, es a través de hermanos espirituales que están dispuestos a escucharnos, no para juzgarnos, no para condenarnos, sino para contenernos, para orar por nosotros y para alentarnos. Y no pensemos que Dios siempre va a actuar de una manera milagrosa por sí mismo, no usando a nadie y no de formas ordinarias, sino pensemos que Dios muchas veces va a usar a las personas que están cerca nuestro. Y buscar hermanos espirituales, buscar hermanos maduros, buscar hermanos conocedores de la palabra de Dios. Andar y abrirle tu corazón. Contarle la verdad. Contarle toda la historia. No una parte que te deje un poco bien parado, porque entonces no te va a poder ayudar. Sé honesto, sincero. Y sabes, Dios va a actuar. Es como la historia que tantas veces hemos escuchado. Seguramente todos la conocen, pero la repito. De aquel hombre que se estaba inundando su ciudad y clama a Dios. Señor, ayúdame. Y él decía, yo tengo fe, Dios me va a sacar de esta situación. Y pasa una camioneta diciendo, vámonos, vámonos, porque el agua está subiendo y esto se va a poner peor. Dice, no, Dios me va a sacar de esta, Dios me va a sacar. Y deja pasar la camioneta. El agua sube, viene un camión. Dice, vamos, el agua va a subir más, dentro de poco no vas a poder salir. No, Dios me va a ayudar. Y después ya se sube al techo y viene una canoa, un barco y dice, vamos, te voy a sacar. No, Dios me va a ayudar. Y ya el agua estaba llegándole al cuello y viene un helicóptero y le dice, vamos, porque esto se pone peor, te vas a morir. No, Dios me va a ayudar. Y muere ahogado. Y llega Dios y le dice, pero Señor, yo confiaba en vos y he clamado, no has hecho nada. ¿Cómo que no? Dice Dios, te he mandado una camioneta, un camión, un barco, un helicóptero y vos has quedado ahí. Bueno, a veces nosotros esperamos que Dios actúe de una forma tan extraordinaria que dejamos de ver la ayuda que Dios ha puesto en nuestra iglesia, en nuestros hermanos maduros. Y nos vamos a decir, pero yo te he puesto ahí, hermanos que conocen de mí, de mi palabra, que te aman, que están dispuestos a escucharte, a ayudarte, a darte una mano y sacarte. Bueno, busquemos a Dios por medio de la oración y busquemos a Dios por medio de la ayuda de hermanos espirituales y preparados para extender su mano de parte de Dios y sacarnos y devolvernos el gozo. En segundo lugar, busca dirección en la palabra y presta mucha atención. Nosotros muchas veces escuchamos la palabra, venimos aquí o leemos o hacemos un devocional, pero a veces no tenemos un corazón atento para escuchar bien lo que Dios nos dice. ¿Ah? Y allí fíjense cómo repite, y Eliseo dijo, y él le dijo, él cuál le dijo, y va repitiendo varias veces esa expresión. Y recordemos, el profeta era quien hablaba a los hombres de parte de Dios. Y si uno ve el desarrollo de la historia, vamos a ver que esta mujer no solo escuchó lo que Eliseo le dijo, sino que escuchó con atención. No se perdió detalle de lo que Eliseo le dijo. Y después vemos caminando por cada una de las instrucciones que Eliseo le dio. Por eso dice Santiago que miremos atentamente en la perfecta ley. No solo de pasada, no solo por cumplir con un devocional, no solo por decir hemos ido a la iglesia. Abrí tu oído, abrí tu corazón, escuchá a Dios de manera atenta para ver con claridad qué dirección te está Dios indicando, qué es lo que Dios quiere que hagas. El primer paso es saber exactamente qué es lo que Dios nos dice y cuál es el camino por el que tenemos que andar. Ese es el primer paso, porque si no estamos caminando a ciegas. No sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué pensar, no sabemos qué creer. Porque no hemos escuchado atentamente a Dios hablándonos a través de su palabra, que nos habla de muchas formas, nos habla por un devocional, nos habla por un mensaje, nos habla por un consejo, nos habla por una canción. Pero a veces nosotros no estamos sintonizando bien la voz de Dios y no prestamos atención para saber exactamente qué es lo que Dios nos quiere decir o nos está diciendo, para saber cuál es el camino correcto por el que tenemos que andar. En tercer lugar, obedece al pie de la letra la palabra de Dios con fe.
pongo con fe porque muchas veces lo que Dios nos indica, desde nuestra lógica humana, desde nuestro razonamiento, dice, no, esto no va a funcionar. No, yo lo analizo y miro cómo es el desarrollo y cuál va a ser el desenlace, y me parece que esto no va a funcionar. Pero cuando Dios te da una dirección y cuando Dios te indica un camino, tené por cierto que va a funcionar. Dios no se equivoca. Cuando Dios te dice, es por aquí, es así, es esto, hacelo con fe, confiando de que Dios nunca te va a dar una dirección o una orden o un camino que te va a llevar al fracaso. Normalmente son nuestros propios caminos los que nos llevan al fracaso. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es un camino de muerte. A mí me parece que este es el camino, no, por aquí voy a lograr lo que quiero. Y desde mi óptica, este es el mejor camino, pero Dios te dice, no, es por aquí. Bueno, aunque te parezca absurdo, aunque te parezca que el camino de Dios no va a resultar, obedece a Dios, siempre resulta. Dios nunca se equivoca. Fíjense ahí los imperativos en el pasaje. Ve, pide, entra, enciérrate, echa, ponla, ve y vende, paga, vivid. Le dijo bien clarito lo que tenía que hacer. Ta. Ahora, si ella se puede analizar, ¿y qué voy a hacer llenando mi casa con vasijas vacías? Ya bastante cosas ahí inservibles viejas tengo en casa para llenar encima con vasijas vacías. Andá, pedí muchas y empezar. Y ella fue siguiendo paso a paso las instrucciones que le dio. No se puso a cuestionar a Dios, no se puso a decir, che, pero no será mejor otro método, no tienes otro plan. No. El profeta hablaba y hablaba de parte de Dios. Y aquella mujer hizo exactamente lo que Dios le dijo. El gran problema que tenemos nosotros es que muchas veces tenemos una obediencia parcial. O sea, entendemos lo que Dios nos pide, pero decimos, bueno, esto sí lo voy a hacer, esto por ahora no, esto sí, esto no. Y es como que empezamos a escoger qué vamos a obedecer a Dios y qué por ahora lo dejamos a un lado. Bueno, esto no funciona nunca. La obediencia a Dios es obediencia total, porque la obediencia parcial es desobediencia. Entonces no puedes vos, cuando Dios va hablando a tu vida y va hablando a tu corazón y te dice, esto tienes que dejar, esto no lo tienes que hacer más, esto está mal en tu vida, tienes que hacer esto y esto. Dios no te da ahí opciones para que vos digas, bueno, 60, 40, 80, 10. No. Lo que Dios te dice tienes que obedecerlo todo, porque si no, no funciona. Dios no te está proponiendo un trato de una parte haces como yo quiero, otra parte haces como vos quieres, y si me das a mí el porcentaje mayor, te va a ir bien. No, es una mentira del diablo. Dios es Dios. Y Dios te dice, o lo haces todo como yo te indico, o esto no va a funcionar. Y no es que tenemos que escoger qué vamos a obedecer y qué vamos a desechar de Dios. Dios, cuando habla, es para que le obedezcamos absolutamente en todo. Y quizás este es el momento para pensar, ¿qué es lo que Dios ya te ha hablado y te ha mostrado y vos no estás obedeciendo aún? ¿O qué es lo que Dios te ha dicho? Esto ya tienes que dejarlo o esto tienes que hacerlo y vos estás allí peleando con Dios para seguir haciendo las cosas a tu manera. Bueno, eso no va a funcionar, va a fracasar. A la larga te vas a dar cuenta de que Dios tenía razón. Dios te ama y cuando Dios te pide algo es para tu bien. Dios no necesita de lo que vos puedes hacer, de lo que vos le puedes dar, ni siquiera necesita de nosotros. Él todo lo que ha hecho lo ha hecho porque nosotros necesitamos de Él y porque Él nos ama y porque Él quiere lo mejor para nosotros y todo lo que Él te indica es para tu bien. Y por eso es que tenemos que obedecer al pie de la letra la palabra de Dios y la tenemos que hacer con fe. No importa si mi inteligencia me hace pensar que no va a funcionar. Yo simplemente con saber quién es Dios, me tengo que convencer de que sí va a funcionar. Porque sus planes son mucho más altos que mis planes. Y sus pensamientos mucho más elevados que mis pensamientos. Entonces, ¿qué tengo que ponerme a discutir con Dios? Tengo que obedecer. Y tengo que seguir sus órdenes, sus instrucciones, lo que su palabra me guía a hacer. En cuarto lugar,
Mira lo que tienes y no te enfoques en lo que te falta. A veces cometemos ese error. Si fuera más joven, si tuviera más dinero, si Dios me hubiese hecho más inteligente, más capaz. Y empezamos a ver todas nuestras limitaciones y lo que nos falta. Fíjate, así dice la mujer, tu sierva ninguna cosa tiene en su casa, sino una vasija de aceite. Lo primero que dice, no tengo nada. Lo único que tengo es esa botella de aceite ahí. Y sabes que Dios no necesita que tengas mucho, solo que pongas todo en sus manos. Dios no necesita de tus recursos, de tus capacidades. Dios no necesita de tu juventud, de tus fuerzas. Dios necesita que lo que tienes lo pongas en sus manos. Y no sospechas siquiera lo que Dios puede hacer cuando te pones en tus manos, cuando te pones en sus manos. Alguien dijo, lo poco es mucho cuando es todo en las manos de Dios. Y hay ejemplos en la Biblia de cómo Dios hizo grandes cosas con muy poco, humanamente hablando. Miremos, la viuda de Sarepta, ¿se acuerda de aquella viuda? Tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Dice, solamente puedo amasar unos panes y comemos yo y mi hijo un día, 2 días, y después, bueno, esperamos la muerte porque había una hambruna total y no tenían más que eso. Y el profeta le dice, cociname un pan para mí primero. Bueno, esto significaba, dale a Dios el primer lugar, dale a Dios eso que tienes. Y aquella mujer lo hizo. Y saben que durante todo ese tiempo en que no había lluvia y que había una hambruna tremenda en toda la tierra, nunca le faltó ni la harina ni el aceite a aquella mujer. Dios te dice, dame todo lo que tienes. A lo mejor te parece poco, pero no imaginas todo lo que yo puedo hacer con ese poco si me lo das todo. Gedeón. ¿Qué tenía Gedeón para enfrentar un semejante ejército lleno de armas, lleno de poderío militar? Simplemente antorchas, cántaros vacíos y trompeta. Dice Dios, dame, con eso es suficiente. Y enfrentaron un ejército y Dios destruyó a ese ejército enemigo con tan poquito. Uno dice, mira lo que tenemos, antorchas, unas vasijas y tenemos unas trompetas. ¿Qué es esto para enfrentar un ejército de miles totalmente entrenado, equipado? No es nada. Ponlo en las manos de Dios y Dios le dio una gran victoria. Mira a David, una honda y 5 piedras para enfrentarse a un gigante que tenía como 100 kilos encima de él de armaduras y de armas. Y David lo derrotó con una simple honda y una piedra. Mira Moisés, ¿qué tienes Moisés en tus manos? Una vara, un palo. Con esa vara vas a sacar a todo un pueblo y vas a liberar de la esclavitud de Egipto. Los discípulos tenían 2 peces y 5 panes para alimentar más de 10,000 personas. ¿Qué es esto? Nada, no sirve para nada esto. Poner en las manos de Dios. Comieron, se saciaron y sobró 12 cestas. Bueno, así es Dios. Por eso dice, lo poco en las manos de los hombres es poco. Pero si se lo damos a Dios, es mucho. Entonces, no estés mirando lo que crees que te falta, lo que no tienes, y quejándote por eso, y angustiándote porque diciendo, Dios no va a poder hacer mucho. Que no se trata de lo que vos tienes, de lo que vos puedes dar, de lo que vos puedes aportar. Se trata de quién es Dios. Y de que vos decidas poner todo lo que tienes en sus manos y simplemente esperar, ver el milagro que Dios puede hacer con tu vida. Así que demos todo a Dios. No nos enfoquemos en lo que nos falta, sino en lo que tenemos, que quizás para nosotros es poco, pero algo tenemos. ¿Qué tienes? Una familia. ¿Qué tienes? Un trabajo. ¿Qué tienes? Una iglesia fiel a la palabra de Dios. ¿Qué tienes? Amigos espirituales. Es muchísimo. Mira lo que tienes y aferrate a eso que tienes y entregáselo a Dios. Y Dios va a hacer grandes cosas con lo que tienes. 5º lugar, deja de lado tu orgullo, pide ayuda y déjate ayudar. Muchas veces estamos en situaciones difíciles, pero no queremos contárselo a nadie, no queremos que nadie sepa nuestros problemas, nuestras angustias. Nos engañamos diciendo, no, yo y Dios podemos, y estamos cada vez más hundidos en el pozo. Y eso es nuestro orgullo que
no nos deja reconocer nuestras debilidades, no nos deja reconocer que hay cosas que no podemos resolver por nosotros mismos. No queremos que otros sepan todo por lo que estamos atravesando, queremos mostrar una apariencia de espiritualidad y victoria constante. Bueno, deja de lado tu orgullo y empezá a pedir ayuda. Aquí el profeta le mandó: pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Y ella tuvo que ir y decirle: estoy pasando por una necesidad, el profeta me pidió esto. Ir y empezar a recorrer a todos sus vecinos. Tenía una botella de aceite y tenía vecinos que estaban dispuestos a prestarle sus vasijas, pero ella pensaba que no tenía nada. Tenía mucho, pero tenía que vencer su orgullo, reconocer su necesidad y empezar a pedir ayuda y dejarse ayudar. Qué difícil que es a veces reconocer nuestras necesidades, nuestros problemas, y qué difícil es a veces pedir ayuda. Y hablarle y abrirle nuestro corazón a otro: y estoy pasando por esta situación. Y a veces veo personas que pasan por conflictos matrimoniales y recién buscan ayuda cuando ya está todo destruido. No quieren ir al principio porque tienen vergüenza de contarle a alguien sus problemas. Vence ese orgullo y pedí ayuda y déjate ayudar. Es lo que Dios quiere. Por eso Dios ha creado la iglesia, una comunidad de personas salvas para ayudarnos unos a otros, para extendernos la mano, para levantarnos cuando caemos. Pero si vos te encierras en tu orgullo y diciendo: no, yo no necesito nada ni a nadie, yo solo me voy a arreglar, el Señor puede, vas a estar cada vez peor, y cuando busques ayuda ya las cosas van a estar muy destruidas. Así que deja tu orgullo, pide ayuda y déjate ayudar. Ten la humildad de reconocer que estás en problemas y permite que otros oren, te aconsejen y te ayuden como deseen y puedan. No es humillarse esto, es dar la oportunidad a que otros también participen de la obra de Dios. Y así dice: el obrar de Dios bendecirá a muchas más personas que se unirán en gratitud y en alabanza a Dios cuando vean el obrar de Dios. ¿Cuántas personas cuando le hemos pedido ayuda y le hemos contado nuestra necesidad y hemos visto el obrar de Dios y cómo Dios ha hecho realmente algo milagroso, nos unimos a ese obrar de Dios para alabarle, para agradecerle, y la bendición alcanza a muchas más personas? Tengo el privilegio de a veces ayudar a personas con el tema del aconsejamiento, y he visto a Dios hacer tantos milagros en familias, en matrimonios, en personas que realmente no solo son bendecidos ellos. Mi corazón se llena de gratitud, de alabanza a Dios por ver lo que Dios hace. Porque sé que no es lo que yo lo hago. Yo simplemente soy un instrumento que Dios usa por su pura gracia y misericordia. Pero ver cómo Dios transforma las cosas, cambia las cosas, llena mi corazón de gratitud, de alabanza. Ni he mirado la hora porque como es de mañana me han dicho: hablar todo lo que quiera, a las 12 nos vamos todos si vos quieres seguir. Bueno, vamos a terminar con el último punto. Que tu intimidad con Dios se mantenga al cerrar las puertas. Y qué importante que es esto. Y si se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ellos echaban el aceite. A veces nosotros vivimos nuestra vida espiritual para que otros vean, como los fariseos, ¿no? Qué espirituales que somos, qué buenos que somos, y para que otros nos aplaudan. Y a veces usamos mucho las redes para mostrar realmente qué bárbaro que somos. Pero ¿qué pasa cuando se cierra la puerta de calle y quedas adentro junto con tu esposa, junto con tus hijos y con tu familia? Bueno, quiero decirte que lo que pasa ahí adentro es la clave para lo que Dios va a hacer después afuera. Es fundamental. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo a aquellos hipócritas que oraban para ser vistos, que ayunaban para ser vistos, que daban para... Él dijo: no, hacelo en secreto, hacelo en privado. Y tu Padre que ve lo que nadie ve, te va a recompensar en público. Él te va a bendecir y te va a usar de una forma que no necesitas poner carteles, hacer propaganda, sino que Él mismo te va a usar de tal manera que todos se van a dar cuenta que tienes una vida de comunión con Dios, sincera, real, cuando nadie te ve. Muchas veces estamos más preocupados por nuestra reputación que por nuestro carácter.
¿Por qué van a pensar los otros si nos olvidamos qué piensa Dios? Y Dios te ve en tu casa. Como diría un profe del Instituto Racibiló, dice, Dios te ve cuando andas en camiseta, en la intimidad. Y ve cómo tratas a tu esposa, ve cómo tratas a tus hijos. Ve cómo te relacionas con Dios en la intimidad. Si realmente amas a Dios, si sos fiel a Dios. Y tenemos que cuidar eso. ¿Qué pasa cuando la puerta se cierra? Muchas veces todos se enteran por internet cuánto amamos a nuestro cónyuge. Pero nuestro cónyuge no está ni enterado porque lo publicamos, pero después no tenemos actos de amor, de entrega, de cuidado. Primero, amá de verdad, después compartirlo. Muchas personas saben cuánto amas a tus hijos por internet, pero tus hijos están ahí y ellos todavía no se han enterado que los amas. Es como esa madre que estaba escribiendo, amo a mis hijos, lo mejor, y el hijo estaba ahí llorando, mamá, tengo hambre, deja que estoy escribiendo, y la madre, para contarle a todo el mundo cuánto amaba a su hijo, lo dejaba ahí a su hijo llorando y descuidado. No cuidemos tanto nuestra reputación, nuestra apariencia, cuidemos más nuestro carácter y nuestra verdadera comunión con Dios, porque Dios ve eso, y Dios te va a recompensar en público, te va a usar de tal manera que todos se van a dar cuenta que vives cerca de Dios. A mí me gusta esa oración de un hermano que decía, ojalá que mi rostro brille como el rostro de Moisés. ¿Se acuerda cuando Moisés le bajaba de estar en la presencia de Dios y tenía que poner un velo porque él no se daba cuenta? Él no se daba cuenta, todos se daban cuenta de que había estado en la presencia de Dios, en una íntima comunión con Dios, pero él no lo percibía. Y a veces nos puede pasar eso, que estemos viviendo cerca de Dios, en una comunión íntima, tomados de la mano de Dios día a día, sobre todo en nuestro hogar. Y otros nos van a ver y van a ver algo diferente. Nuestro rostro va a brillar porque estamos cerca de Dios, aunque nosotros pensemos que no pasa nada. Que nuestro rostro brille y que nuestro nombre sea cambiado como el de Jacob. ¿Se acuerda cuando pasó esa noche luchando con Dios? Y al otro día Dios le cambió el nombre. ¿Cómo te llamas? Jacob, el suplantador, el engañador. Ahora te vas a llamar Israel. El que luchó con Dios y venció, un príncipe de Dios. Tal vez llevas el nombre de tu pasado, de tus errores. Acércate a Dios de verdad, en íntima comunión. Y Dios va a cambiar tu nombre. Dios va a cambiar tu nombre. Te va a dar un nuevo nombre y te va a dar un nuevo rostro que resplandezca porque estás en su presencia. Terminamos aquí. Que Dios les bendiga.